Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. Continuando con la serie de vídeos sobre visión por computadora, vamos a ver una nueva técnica para la detección de objetos. En este caso sería la técnica HOG o histograma basado en orientaciones de gradientes. A lo largo de la serie de vídeos que hemos ido viendo sobre visión por computadora, vimos por un lado cómo se calculaba el gradiente, cómo ese gradiente nos permitía calcular la derivada o en este caso el cambio entre un color y otro, el cuánto cambia. A partir de ahí podemos hacer pequeñas matrices que se llaman matrices de convolución, y en función de los pesos de cada uno de los vecinos, de cómo se calcula cada uno de los vecinos, estaríamos hablando de una matriz Sobel o una matriz Previtt. Bueno, había una serie de matrices que nos permiten hacer este tipo de operaciones de forma muy rápida. La nueva técnica se llama la técnica de histograma de orientación de gradientes, que se basan también en el gradiente, pero en este caso realmente no detecta como tal un borde, sino que se basa en ese cambio de orientación para que permita de alguna manera poder clasificar esos cambios y a partir de ahí localizar objetos en base a esos cambios. El método está escrito en este artículo desarrollado por Navneet Dalal y Bill Triggs, más o menos, no sé exactamente cómo se pronuncia. Está aquí en el artículo, es un artículo público, os intentaré dejar este enlace para que el que quiera lo pueda leer. Está en inglés, eso sí. Y lo que hace es, ya os digo, calcular el histograma y hacer una serie de pasos. Al final, el algoritmo, este método esta técnica está pensada para detectar personas y se basa en varios pasos. Por un lado, calcularíamos o primero normalizaríamos la imagen, haríamos que la imagen tuviera un color y una iluminación concreta. Es un paso que no se suele hacer, aquí lo ponen los propios autores, no es necesario hacerla porque tampoco se gana mucho. Luego se calcula el gradiente mediante las técnicas que ya hemos visto antes. En este caso utilizaría el método de Sobel, aunque de una sola dimensión. Nosotros hemos visto el Sobel de 3 dimensiones. Se calcula esos pesos en función de las orientaciones, ya veremos cómo se hace ese cálculo. Se normaliza para poder luego comparar valores entre diferentes imágenes. Se hace una colección de esos elementos en pequeñas áreas y se pasa un método, un sistema para la posible clasificación. En este caso utiliza las máquinas de soporte vectorial, que lo único que hacen es intentan buscar vectores o fórmulas que permitan dividir el plano, el sitio donde tengamos todos los puntos, dividirlo en diferentes zonas para que nosotros al darle un nuevo valor, él sepa decirnos en qué zona corresponde ese valor nuevo. Hace una pequeña estimación de por dónde se debería estar moviendo esa zona. Si nosotros tenemos una zona clasificada solo para un objeto concreto, si le damos un valor y ese valor cae dentro de esa zona, podemos determinar que esa zona, ese elemento pertenece a ese objeto. A partir de ahí vamos creciendo en la zona hasta encontrar el objeto final. El método, que está aquí bastante, bueno, es un artículo quizás un poquito denso, no muy claro a la hora de desarrollar, pero bueno, si lo intentáis seguir, se puede llegar al método. Así yo lo he hecho así, he intentado buscar esto, vemos cómo se hace la normalización, que al final es una normalización normal y corriente, una norma normal, o sea, es un método euclídeo, sencillo y corriente. Quizás la documentación no está del todo, hay alguna errata por aquí, pero bueno, tampoco es muy, no va más allá, porque al final la documentación, aunque tenga alguna pequeña errata, luego el texto sí que en las fórmulas, luego el texto sí que es claro. Pero bueno, para el que no quiera leer todo esto, os voy a hacer un pequeño resumen. Como sabéis, o si no lo sabéis, he estado haciendo un máster de investigación en ingeniería de software y sistemas informáticos. Un máster que ya he acabado. Mi trabajo de fin de máster se basó en el reconocimiento facial. Vale, quizás os deje en breve el trabajo para que lo echéis un vistazo, por si estáis interesados en ver cómo va esto del trabajo. Vale. Quizás el trabajo no está del todo bien estructurado y bueno, se podría haber hecho de otra manera, pero bueno, aquí cada uno es libre de hacer el trabajo. Bueno, esta es parte del trabajo. Bueno, ya veis que estoy en la hoja 66 y aquí explico un poquito cómo funciona el método de HOG. Bueno, primero se calcula el gradiente,
Aquí vemos que hay diferentes matrices para calcular diferentes cuestiones. Por ejemplo, tendríamos la de Sobel, que sería esta de aquí abajo. Y bueno, pues tendremos diferentes formas de calcular estas matrices. El gradiente, ya os digo que tenéis esta fórmula aquí, y el gradiente al final nos devuelve dos valores. Por un lado nos devuelve la magnitud de el cuánto cambia, y por otro lado nos devuelve el en qué dirección cambia, que sería la inversa de la tangente, o sea, el arco tangente de la división entre el gradiente en el eje Y, o sea, en este caso lo que serían las verticales, y el gradiente en el eje X, que serían las horizontales. Vale, todo esto ya lo hemos explicado en el vídeo de gradiente, que os dejaré un enlace por ahí arriba. Vale, entonces se hace el cálculo y se calcula la primera dimensión, que sería, bueno, básicamente en vez de hacer una matriz de este tipo, pues haríamos una matriz de este tipo, para el gradiente de X y para el gradiente de Y, simplemente la primera dimensión. Por ejemplo, para esta imagen, el gradiente en X y en Y nos devuelve esto, el gradiente en 3D nos devuelve esto, pero si lo hacemos el gradiente de 1, nos devuelve esto de aquí. Al final sigue siendo un gradiente, bien, pero es mucho menos pronunciado el de abajo. Aún así, el método parece que funciona de forma adecuada. Todo esto es en esta primera parte os estoy explicando la parte teórica, y luego veremos la parte práctica de todo esto. Vale, luego lo que hace el método es divide lo que son esos gradientes, que al final una orientación nos devuelve un valor entre 0 y 360 o entre 0 y 180, ¿vale? Lo dividimos en elementos para que cogemos solo 9 valores, o sea, hacemos un valor discreto de entre 9. Esos 9, en este caso lo que hacemos es, para una graduación de 0 a 180, lo dividimos de 20 en 20. 0, 20 grados, 40 grados, 60 grados, 80 grados, 100 grados, 120, 140 y 160. Lo que se pasa de 160 a 180 caería dentro del 0. Esto sería para radianes. Entonces los radianes sería como calcula en C, por ejemplo, C lo calcula en radianes, pues esta sería la división, o sea, el valor en radianes. Al final, nosotros, como el valor nos lo va a devolver entre 0 y 360, al final el valor en positivo, una vez que pasamos de este punto de aquí, nos venimos hasta este punto de aquí, serían 180, y desde este punto de aquí hasta este aquí serían los 360. Pues este valor de aquí, una vez que nos pasamos, al final corresponde como 0 menos 2pi radianes sería el valor en 180. O sea, esta línea, este valor de aquí, es el mismo que este de aquí en cuanto a gradientes, en negativo. Por tanto, siempre nos vamos a poder basar en gradientes entre 0 y 180. En cuanto al arco tangente. Al final, nosotros obtendremos un valor de esta manera. Esto sería el valor ya en gradientes, en lo que es en orientación, ¿vale? Para cada uno de los píxeles. Este pues sería un gradiente de grado 50, grado 0, 0, 23, 54, 88, Y, por ejemplo, tendríamos este ejemplo del grado en 89 y el grado en 175. Perdón, este es el grado 89 y este serían las magnitudes, que lo ponemos aquí. Este sería la magnitud y este sería la gradiente, la orientación. Bien, entonces tendríamos un grado de 175. Entonces el grado de 175, al final el grado de 175 lo que tenemos es que se pasa de 160. Por tanto tenemos que repartir este peso, este 89, entre 160 y 60 y el 0. 360 y 0, porque nos hemos pasado de 175, de 160. Entonces, como nos hemos pasado de 160, lo que hacemos es un promedio. Vemos cuánto le cae, cuánto es el valor que le cae a 160 y cuánto es el que le cae a 0. Y hacemos una proporción en el 189 y le damos valor para este y valor para este. Vale, esto es una pequeña fórmula matemática que veremos luego cómo hacemos el cálculo. Lo importante es que ahora lo que hacemos es repartir cada grado, su valor, su magnitud, lo repartimos entre una proporción, o sea, una discretización de 9 valores que va de 20 en 20 grados. Una vez que ya tenemos esa discretización,
que ya la tenemos así, ya tenemos repartido todo el histograma. Para no hacer que haya muchos valores dentro de ese histograma, lo que podemos hacer es dividirlo en bloques de 8×8. Esos bloques de 8×8, lo que hacemos es simplemente hacemos una normalización entre esos bloques. Para hacer esa normalización utilizamos en este caso una normalización normal de L2, normal, que lo que hace es L2 porque es hacemos una raíz cuadrada de 2, una raíz cuadrada. Y lo que hay que hacer es simplemente es la suma al cuadrado de cada uno de los valores y hacemos la raíz cuadrada. Al final, si tenemos esto de aquí, tendríamos este píxel sería ya nuestro 8×8 y haríamos el gradiente del valor. Y esto sería la normalización. Esta normalización, al final, este raíz nos devuelve un valor numérico, ¿vale? Y ese valor numérico lo que hacemos es la división en cada uno de los píxeles. Hacemos la división de la suma de todos los vecinos, consiguiendo de esta manera un valor entre 0 y 1. Si yo tengo un valor 3 y la suma de todos mis vecinos me suma 5, 3 entre 5 siempre va a ser un valor entre 0 y 1. Nunca va a ser un valor mayor de 0 y 1. Porque siempre estamos dividiendo una cantidad muy pequeña en una cantidad muy grande. Una vez que tenemos esto, ya podemos obtener las características de este gradiente. Bien, pero bueno, esto ya lo vemos más adelante. Pero bueno, al final esas características, esos elementos, obtendremos una serie de valores. Los autores definen 36 valores para poder representar el gradiente, que serían estos valores de aquí, pero esto al final devuelve un valor, o sea, devuelve gráficamente algo muy complejo. Vale, al devolver esto muy complejo, no es fácil detectar si hay un cambio o no hay un cambio del borde dentro de esta imagen. Yo en mi caso, en mi trabajo, lo he traducido a esto. Como tenemos 9 valores, he definido para cada uno de los valores una línea de este tipo, este dibujo. Y lo que hago es, en base a la magnitud, al valor que tiene cada uno de esos ángulos, lo que hago es lo hago más o menos transparente. Al final, ¿en qué se resume todo esto? Bueno, pues se resume en que, dentro de nuestra aplicación, acordaos que tenemos esta aplicación que la tenéis en el repositorio de GitHub, mi repositorio público. Os intentaré, si no me olvido, de dejaros un enlace en la parte de abajo para que podáis acceder al código. Teníamos este método que al final teníamos aquí una serie de métodos. Ya veis que he ampliado muchísimo esto y mi intención es ampliarlo más con otros métodos, otros algoritmos. Si queréis proponerme alguno me lo podéis proponer. Teníamos que, por ejemplo, el método de Sobel lo que hacía es, cuando le damos a ejecutar, nos calculaba los bordes. Bien, estos bordes de aquí nos permiten detectar o ver que, por ejemplo, aquí hay un círculo, aquí hay una manzana, aquí hay una vasija. Todo esto lo hemos visto en vídeos anteriores de cómo hacer este método de Sobel. El método de Previt hacía algo similar, un poquito peor. Bueno, el Sobel lo he ajustado yo un poquito para que funcione bien. Vale, esta aplicación iré haciéndole más cambios porque realmente no me sigue gustando el interface, es bastante pobre, pero bueno. Y tendríamos el método de OG. El método de OG lo que hace es, si le damos a ejecutar, vemos cómo tenemos esa representación de esas líneas y pues aquí va generando y va calculando bordes y va calculando pequeñas dimensiones, pequeños valores numéricos. ¿Vale? Este es el método de OG que yo he implementado. Podemos hacerlo así en blanco, en color, o le podemos decir que lo queremos en blanco y negro. Y aquí vamos viendo cositas. No se aprecia mucho, pero aunque no lo creáis, aquí estamos viendo pequeños círculos. Bueno, se aprecian cosas. Vamos a coger otra imagen. Vamos a coger, si nos deja el... Vamos a coger, por ejemplo, el loro que teníamos en nuestras imágenes. Tengo que arreglar la parte del zoom, que lo tengo, ahora mismo se me deja ir a cualquier parte de la ventana, tengo que acotar un poco dónde va el zoom. Vale, si aplicamos el algoritmo, pues vemos que el algoritmo, más o menos, él ha detectado
partes del objeto y demás. Si cogemos una cara, vamos a coger, por ejemplo, este astronauta, que es el ejemplo que utilizan dentro de, si en vez de utilizar, si lo queréis hacer en el método de OG en Python, tenemos utilizan esta imagen. Si aplicamos OG, pues podemos ver un poquito aquí el casco, un poquito aquí la cara del astronauta, ¿vale? Si lo usamos en vez de en blanco y negro, lo ponemos en color y damos a ejecutar, pues vemos cómo, bueno, pues ha determinado, por ejemplo, aquí la boca, la tiene bastante clara, el ojo, la propia cara, bueno, pues ha detectado ciertas cosillas. Este es un método que bueno, el algoritmo está desarrollado en base a la documentación. Quizás habría que hacer algunos ajustes. Si utilizáis alguna librería, como por ejemplo de lib, para que os haga el cálculo de este gradiente, si le damos a ejecutar, bueno, no tengo puesto que lo pare ahora mismo. Podemos intentar pararlo. Nos iríamos a la parte de algoritmos. En la carpeta OG, Sourcer, algoritmo. No, perdonad. En este. Y aquí vamos a hacer que espere el programa aquí debajo hasta que le pasemos una entrada. Que estoy haciéndolo mal. Bien, y se lo vamos a pasar aquí directamente, pues no sé. Vamos a crear aquí una variable. Una variable S. Compilamos y probamos. Sigue compilando, pero ya la parte que queda por compilar no es necesaria. Compilamos, volvemos a ejecutar el método, en este caso de OG, pero utilizando la librería de lib. Le damos a ejecutar. Bueno, claro, esta imagen no es, perdonar, que le dicen la que no era. Voy a volver a compilar y volvemos otra vez a una vez que esté compilado, a ejecutar. Bueno, ahora sí probamos el método. Vale, esta sería la primera imagen. Ponemos aquí el número. Esta sería la representación que hace el propio deliv para nuestra imagen. Deliv utiliza, en vez de 8 valores, utiliza supongo que 32 o 64. Y bueno, básicamente a ellos sí que les aparece un poco más claro lo que es la persona. No obstante, la imagen al final es la misma. Es decir, la representación es igual, ellos lo representan de otra manera diferente. Representan mediante, en vez de, ya os digo que nosotros utilizamos en el algoritmo, tanto mío como de la documentación, utiliza 9 valores para representar los ángulos. Aquí utilizan pues alguno más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, utilizan más. Seguramente utilicen alguno más y representan mucho más, hacen más representación de hacen más bloques. Yo lo hago de 8 en 8 según la documentación, y eso lo hacen, pues imaginaos, de 62 a 62 columnas, 62 por 62. Vamos a poner aquí otro número. Vale, y al final esta es la representación que hace gráficamente el método en base a pues a esos valores que se han devuelto antes. Esto sería la representación de gráfica, o la representación no gráfica, sino la representación que luego se utiliza para poder calcular si esto es una cara o no es una cara. Al final, este método, ¿para qué sirve? Ya os digo, una vez que tengamos el método y pasamos todos estos valores mediante un pequeño recorte para que el algoritmo de, en este caso, máquina de soporte vectorial, aprenda a detectar objetos,
Al final lo que conseguimos es que el método de detección, si nosotros pasamos esa cara, ¿vale? Él encuentra, pues en este caso encuentra una cara aquí. Me ha encontrado aquí dos cosas más porque parecen caras, pero bueno, él encuentra lo que es la cara. Quizás no la encuentre en la zona más adecuada, pero la encuentra. Para nuestro caso, por ejemplo, de la imagen que yo más utilizo, que es la de Alan Turing, si le damos a ejecutar, encuentra la cara. Si en vez de utilizar este utilizamos Viewland-Jones, Viewland-Jones ha encontrado dos zonas que posiblemente sean caras, ¿vale? Pero bueno, que veis que aquí funciona. Mi método de OG genera esto, él ha localizado pues un poquito aquí una especie de, bueno, pues sabéis, aquí se ve más o menos la barbilla, más o menos se ve aquí cómo va calculando más valores aquí para el pelo, para el borde del pelo, para aquí es un poco más claro, aquí es más, aquí hay una curva pronunciada porque es muy claro el contraste entre, en este caso, claro y oscuro. Porque hay aquí una sombra muy pronunciada, aquí vemos como hay otra sombra por culpa de este blanco y este gris. Bueno, pues el método parece como que va funcionando, se hace un poquito más traslúcido cuando la imagen es muy no se mantiene, aquí hay un claro borde, aquí hay una dimensión, ha detectado el ojo en estos cuatro que veis aquí, se ve muy claramente. Vale, pues este es el método de OG que funciona. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hemos implementado en el código? Bueno, yo lo he implementado, quizás es un poco, si cogéis el código y lo intentáis ver, quizás es un poco complicado. Bueno, le he añadido a lo que es el algoritmo, le he añadido varias cuestiones, la herramienta, si habéis comenzado a ver el desarrollo de esta herramienta desde el principio, le he hecho muchos cambios, no están documentados porque al final todos los vídeos que he ido subiendo sobre la adaptación de esta aplicación pues no eran muy vistos, entonces considero que, bueno, si os interesa, pues sería a nivel de utilización, no a nivel de cómo está programado. Aún así, si queréis que os comente cómo está programado y intentemos un poco desarrollarlo, o que os comente las líneas un poco por donde he ido haciendo los cambios, lo dejáis en un comentario y yo no tengo ningún problema en hacer un pequeño vídeo, que el que quiera lo puede ver y el que no se lo salta y listo. Bueno, pues he permitido ahora mismo con el desarrollo poder definirle parámetros tanto de entrada como de salida, que nos consigue resolver un problema bastante interesante, que es que podemos parametrizar esos algoritmos, tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, una cuestión importante, interesante. Por ejemplo, yo tengo este algoritmo de aquí, que es, por ejemplo, la estimación de puntos de referencia. Esto tiene un montón de parámetros. Que nos permite hacer varias cosas. Entre ellos, por ejemplo, es localizar la cara mediante Viewland-Jones. Yo puedo localizar la cara mediante Viewland-Jones, entonces vamos a decirle que no muestre ninguna máscara y que no muestre ninguna transformación para que no os perdáis en el vídeo. Vale, si yo hago aquí la búsqueda, va a hacer varias cosas. Por un lado va a utilizar este método, esta librería Viewland-Jones, que sería esta librería de aquí abajo, ¿vale? La va a utilizar para localizar la cara y además va a intentar estimar los puntos unos, que es una cosa que traeré al canal más adelante, ¿vale? Que es una cosa bastante interesante. Que si le damos a ejecutar, aquí está empezando a preparar todo lo que es lo que necesita por detrás para poder estimar esos puntos. Entonces aquí está estimándolo en base a una base de datos y demás, ¿vale? Y pues aquí nos ha encontrado dos caras, una cara inicial y una cara tal. Si en vez de utilizar esta librería utilizamos la otra, que sería la de OG con delete, por ejemplo, y le damos otra vez a ejecutar. Bueno, es que como le he puesto que me lo pare. No, aparte que esto no era lo que yo quería utilizar. No es delete, es perdonad, vamos a arrancar porque bueno, ya veis que es un código que todavía no está del todo depurado. Vamos a decirle que no y que no, y en vez de esta sería
la de OGDetect, vale, que es para detectar mediante el algoritmo de OG. Vale, vamos a otra vez a ejecutar, vamos a volver otra vez a inicializar todo el proceso de antes. Y ha encontrado la cara. Pero no solo ha encontrado la cara, que es lo importante es que ha detectado nuestros labios, nuestros ojos, la nariz, la boca, lo ha detectado todo. Con lo cual, bueno, pues tenemos un algoritmo mucho más eficiente a la hora de localizar nuestros objetivos. Y aparte es parametrizable. Yo le puedo decir que me extraiga solo lo que es la cara. Entonces le decimos que la extraiga. Y él la ha extraído, ha hecho más cosas que extraerla, la ha normalizado. Habrá que encontrar por aquí, le pondré por aquí un botón más para decirle si la quiero transformada o no. Ya veremos eso más adelante, qué es esto de transformar las caras y demás. Pero me la ha localizado, me la ha transformado y me la ha sacado. Bien, esto de aquí podemos abrir cualquier otra imagen. Vale, estas son imágenes que he ido buscando yo por internet, por ejemplo esta. Bueno, esta me va a localizar un montón de caras. Vamos a darle a que detecte. Vale, este método de OG ha detectado pues un montón de caras. Vale, veis que el método de OG funciona relativamente bien, o sea, funciona muy bien. Esto si en vez del de OG hubiéramos usado el de Viola-Jones, ha encontrado pues posiblemente menos caras. Le tendré que poner por aquí un valor de cuántos elementos ha encontrado y demás. Esto lo iré trayendo poco a poco al canal, o al vídeo, al algoritmo, al código, para ir mejorando la interface. No, ahora mismo es un interface bastante tosco, bastante incómodo, pero bueno, ahí está. Vale. Bueno, para que veáis que el método funciona muy bien. Entonces, ¿cómo funciona el método? Bueno, por un lado, generamos las imágenes como tal y empezamos a calcular por cada una de las filas y cada una de las columnas. Vamos calculando los histogramas. El histograma lo vamos calculando de 8 en 8. Vale, ya os comenté en un vídeo. Se ha comentado en un vídeo hace... Yo creo que fue el vídeo anterior. Que yo tengo la mala costumbre de utilizar este desplazamiento para dividir o multiplicar valores. Al final, hacer un desplazamiento de 3, acordaros que la numeración, os la voy a poner al revés, sería de derecha a izquierda, pero la voy a poner izquierda a derecha, sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ¿vale? Pues 3 sería dividir entre 4. Lo que sería, estamos aquí, 1, 2, perdón, dividir entre 8. Eso, entre 8, lo que estaba diciendo bien antes. Con lo cual esta división hemos visto que es más eficiente quizás hacerla así. ¿Por qué? Porque el algoritmo cuando compila sabe que esto es un entero y hace la división más rápida que tenga la propia máquina. Y posiblemente el desplazamiento no sea lo más rápido porque a lo mejor mi CPU tiene un chip, una unidad para dividir con números enteros, y eso es mucho más rápido que hacer un desplazamiento. Por tanto, yo le he utilizado siempre el método de dividir y no es el adecuado. Posiblemente este de aquí tampoco lo sea, todos estos de aquí. Estos de aquí realmente lo que hacen es calcular el módulo de 7. No lo he probado, tendría que probarlo, pero bueno. O sea, el módulo de 7, el módulo de 8. Está diciendo aquí, divídeme entre 8 y me sumas el módulo. Quiere decir, si el número es múltiplo de 8, pues le sumará el módulo que es 0, pero si no es múltiplo de 8, será la división entre 8 entera más el resto, que sería, si yo tengo 9, por ejemplo, pues 8 entre 9 la división entera es 1, y 1 más el resto me sale 1, pues 1 más 1, 2. Quiero decir, me estoy pasando de 2. Si es 10,
sería tal más el resto, que sigue siendo 2. Y así sucesivamente. Por lo tanto, eso es lo que haría la división. Esto de aquí sería así, mejor, porque tal. Bueno, entonces, cojo y hago el histograma de 8 en 8. Ahora mismo voy a calcular el primer bloque. Entonces, el primer bloque es, oye, mira, si estoy dentro de los primeros 8, si ya he pasado los primeros 8 píxeles, entonces me sumas el histograma, me lo sumas una posición más. Calculo mi gradiente. Bien, como lo hemos calculado, este método aquí ya es el mismo que hemos utilizado para el Sobel, que hemos visto en vídeos anteriores, con el Sobel, tal. La única diferencia está en que es el Sobel de una sola dimensión, por tanto esto está comentado, porque este sería para 3 dimensiones, pues está comentado. Una vez que ya tengo calculado mi gradiente, calculo por un lado el arco tangente de la división. Esto al final, este método aquí es como si fuese el arco tangente de la división, pero lo calcula más rápido. Si es mayor que pi, quiere decir que me he pasado de 180, pues hago la inversa, o sea que lo convierto en vez de 0 a 360, lo hago de entre 0 y 180. Y si es menos de 0, pues hago la inversa, quiere decir que me estoy por el lado contrario. Cojo el histograma, el valor, y lo gradúo. Este método de graduar, nos vamos al método de graduar. Lo tengo puesto así directamente con un condicional para que sea más rápido, y es si estoy por encima de 1,72, que sería pues el radiente de grado de 20, pues si estoy por debajo lo meto, si estoy en 0 lo pongo en 0, si estoy por debajo hago el valor de, hago lo que es la proporción, y esta sería un poco la proporción. Bien. Bueno, ¿cómo he calculado todo este if? Porque este if es un poco complejo. Bueno, he hecho un truco de programación. Hay unas técnicas bastante interesantes, que es de programación automática o generación de código automático. Y lo hago mediante este algoritmo que tengo por aquí. Vale, no lo tengo en este método, posiblemente lo tenga, bueno, o quizás lo he borrado. Sí, lo he borrado. Bueno, perdonar, lo he borrado. Pero básicamente lo que hago es calculo, o sea, me genero un código que al final ese código me genera los ifs. Vale. Quizás en algún momento traiga el código al canal ese tipo de programación o ese tipo de técnicas que se permiten generar código automático y que nos ayudan muchísimo a la hora de programar. Al final todo este if de aquí abajo es un if que no he tenido que escribir yo, es un if que yo he generado de forma automática, con lo cual, bueno, que me permite eso, pues retornar pues el grado al que pertenece cada valor, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y así hasta, pues en este caso, grado 50. Esto lo que hace es, como los grados es de 0 a 60, pues estoy graduando de 0 a 60. O de 0 a 55, en este caso. Ah, bueno, y está aquí el generador. No lo estaba viendo. Este sería el generador. Vale, este es mi generador que me genera en función de pi de 1 a 2,56. Vale, me genera los ifs, estos ifs que veis aquí. Entonces esto al final me genera este código. Este metodito de aquí me genera este código. Lo ejecutamos una primera vez, lo sacamos todo por el cout, por la salida, copiamos el código y lo pegamos aquí. Y esto lo que hacemos es que resolvemos la fórmula muy, muy fácil. Estoy pensando que este método ya lo hice hace unos meses y quizás, esto pasa también por no comentar el código, quizás no sé si está bien del todo hecho. Esto de aquí me devuelve el arco tangente y lo gradúo. Vale. Quiere decir que A lo genero como grado de 0 a 360.
Bien, pero como mis números, como los números de mi imagen es de 0 a 255 píxeles, ¿por qué? Pues buena pregunta, cuando lo pensé en su momento. Vale, esto es quizás es un punto a averiguar y a comprobar. Lo voy a plantear en otro, o sea, me lo voy a pensar yo con calma, porque igual esto está mal del todo y por eso hay veces que me hace cosas que no debería. Y quizás en algún otro vídeo más adelante os diga si he modificado este comportamiento y lo he solucionado. Pero bueno, al final, yo tengo esto de aquí. Tenemos los grados. Tenemos por otro lado, bueno, tenemos en AT, tenemos el arco tangente. En C tenemos lo que es el valor, el módulo de nuestro, en este caso, g de x al cuadrado por g de y al cuadrado, la suma, el cuadrado. O sea, sería el módulo del valor. Si es mayor que 100, lo convierto a 100. Y entonces digo que en esa posición le pongo un 100, si es menor que 0 le pongo un 0 y si no pongo el valor. Con lo cual en mi nueva imagen lo que estoy poniendo en ese punto es un valor entre 0 y 100. ¿Por qué entre 0 y 100? Buena pregunta. Aquí la respuesta es que después de hacer pruebas pues me resolvía mejor el problema de 0 a 100. También es verdad que hace tiempo, ya os vuelvo a repetir, hace tiempo que hice este código y a lo mejor entre 0 y 100 lo hice para probar, porque me pasaban algunas circunstancias curiosas y tal. Vamos a hacer una prueba, vamos a cambiarle el comportamiento de este y decirle que no sea entre 0 y 100, sino que sea entre 0 y el valor que nos dé. Vale, que será como mucho 255 porque la imagen es de tipo 8, con lo cual vamos a poner aquí, vamos a hacer una cosa mejor, que es, vamos a poner aquí un límite del color y vamos a ponerle 255 porque tengo miedo de que si no nos haga un overflow y al hacernos un overflow en vez de ponernos 255 nos vuelve a trazar 0. O sea, si por ejemplo imaginemos que es el 256, en vez de poner 255 como máximo, lo que haga es poner 0 porque haga un desbordamiento, y sabéis que cuando hace el desbordamiento vuelve otra vez a comenzar desde el principio. Entonces se nos puede liar la cosa. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así. Vale, con esto ya tendríamos un código mucho más válido. Es más, podríamos hacer que este valor de aquí sea un parámetro. Entonces vamos a poner aquí un parámetro. Esto sería muy fácil, así ya veis cómo se haría un parámetro nuevo. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, y aquí simplemente lo que hacemos es, bueno, pues tenemos un método que se llama crear parámetro, que lo vamos a llamar pues como lo queráis llamar, límite de color. En este caso le vamos a decir que es de tipo numérico, aunque todavía no está haciendo el interface, no está haciendo caso a ese número, y le vamos a poner ya de mano un valor límite de color. Tiene que llamarse exactamente igual este y este, porque sería donde va a guardar los valores. Y aquí, ahora mismo, la única forma que tiene esto es de guardarle números. Bueno, pues nada, vamos a poner aquí 255. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es coger el parámetro de esto de aquí, vale, quiere decir que esto de aquí es un método que podemos meter cualquier valor, por lo tanto hay que decirle cuál es el tipo de valor que le queremos guardar, vale. Por eso aquí le tenemos que decir, perdonad, aquí ahora mismo tenemos puesto como valor eso, vale.
¿vale? Entonces aquí le vamos a decir que lo que quiero coger es un entero y esto lo tendríamos. Bien, entonces, una vez que tenemos ya los valores y ya tenemos ya calculado el valor y el ángulo, guardamos los ángulos dentro de nuestro punto, esos ángulos se están calculando de 8 en 8 y volvemos a hacer otra comprobación y es, si estamos en grado 20, mi histograma sería el histograma, que sería la graduación que ha obtenido va a ser a la T, ¿vale? Si estoy en grado 20, ¿estos grados dónde están? Estos grados están aquí arriba, dentro del punto H. He hecho unos grados, que al final esto es unos valores que he ido calculando yo a mano, pues el ángulo, la tangente de 20, la tangente de 40, 60, 80, 160. Entonces, en base a esos grados, digo, bueno, si tengo un grado por debajo, y aquí hago la proporción. La proporción no es más que restarle el grado que yo quiero, lo resto y lo divido entre, como estamos en valores de 20 en 20, pues calculo un porcentaje. Y este porcentaje es el que lo hago al C, que es el valor que he calculado arriba, y se lo meto a la posición de, en este caso, si estoy en un grado inferior de 20, por debajo de 20 estoy entre 0 y 20. Entonces, cojo la proporción para 0 y la proporción para 20. Proporción para 20 y 40. Para 40 y 60. Para 60, 80. 80, 120. Perdón, 100. 100, 120. 120, 140. 140, 160 y 160, 0. El de pi, que sería 180, se lo dejo al de 0. Una vez que tengo todo esto, hago la normalización. La normalización simplemente es sumar el histograma por filas de histograma y columnas de histograma, ¿vale? Que sería entre 8 y 8, porque al final el número de histogramas serían las imágenes que he tenido generadas, que me genera tantos bloques de 8 como ancho sea la imagen y como alto sea la imagen. Aquí calculo pues esos altos y voy haciendo el cálculo. El cálculo simplemente es calcular la normal, que la normal es el cuadrado de cada uno de los valores, haciéndole la suma. En este caso, como es de 9 en 9, perdón, de 8 en 8, o de 9 en 9, hago cada una de las normales y hago la raíz cuadrada. Esa es la normal. Esa normal me devuelve 9 valores. Y lo único que hago es, para cada uno de los valores del histograma, divido por la normal. Esto me devuelve un valor de entre 0 y 1. Ese valor es el valor de la imagen. Genero el histograma, que sería este valor numérico. Y ya por último, pintamos nuestra imagen. Y esto de aquí sería un algoritmo para pintar esa imagen. Esto es lo que hace el pintado de la imagen. Lo pinta bien en color si estoy en color o en blanco y negro si estoy en blanco y negro. Una vez que lo he pintado, simplemente lo devuelvo. Lo devuelvo en color si estoy aquí y lo devuelvo en blanco y negro si estoy aquí. Genero dos matrices, porque esta matriz es en color y esta matriz es en blanco y negro. Entonces tengo que saber, por ejemplo, esto de la escala en 0, quiere decir que tiene solo una dimensión. Y lo devuelvo. Compilamos y probamos estos cambios que acabamos de hacer ahora. Bueno, nos ha dado un error aquí porque no debo tener implementado el método de set parámetro con el entero. Vamos a mirar si realmente lo tengo o no lo tengo, porque hace prácticamente un mes que hice esto. Entonces, aquí en el plugin, vale, aquí tengo implementado, vamos a ver, bueno, pues en principio está implementado. Bueno, vamos entonces a hacer un ajuste aquí, que igual me colé aquí al hacer esto. Compilamos y volvemos. Sí, no, efectivamente no tenía implementado, no está implementado. Vamos a implementar los dos métodos con enteros.
sería el de parámetros, este de aquí. Vamos a ponerlo con un entero. Y aquí recibe un entero. Y lo mismo para el get. Vamos a decirle que recibe que devuelve un entero y que tiene como entrada un entero y como nombre el nombre normal. Vamos a dar a compilar. Esto va a tardar un poquito más porque tiene que compilar no solo esta sino el resto de librerías y volvemos. Bueno, ha dado otro pequeño fallo. Vamos a ver qué es. Dice que en la línea 45 del algoritmo, no, de plugins .cpp, en la línea 45 dice que retorna, no se puede realizar la conversión de constante char 1 a entero. Bien, entonces aquí tenemos que decirlo que en el caso de que sea un number, retornamos directamente un 0 porque si no va a fallar, aunque seguramente nos falle por culpa de esta cadena de aquí. Y bueno, aquí ya tenemos un problema porque tal cual lo tengo yo desarrollado, siempre debo una cadena vacía en el caso de que el parámetro que me estás buscando siempre que no lo encuentra. Nada, vamos a cambiar esto y voy a devolver aquí siempre un null. Y luego ya veremos cómo hacemos el cambio este y el ajuste. En teoría no debería de pasar, esto pasaría cuando estoy intentando acceder a un parámetro que no existe. Aquí quizás lo que habría que hacer es devolver una excepción. Pero bueno. Bueno, ya parece que compiló, aunque sigue compilando esto, ya compiló el método de OG, el que nos interesaba. Esto sigue compilando porque obviamente al hacer un cambio en la librería base, el resto de módulos que dependen de esa librería tienen que ser también compilados. Pero bueno, en principio debería de funcionar ya. Ya podríamos acceder aquí. Ya tendríamos la posibilidad de... Vamos a escoger nuestra imagen inicial, la que siempre probamos, que sería la del loro, la de las uvas. Y nuestro método OG ahora ya debería de tener un nuevo parámetro. A ver si termina de cargar. Y un fallo. Bueno, posiblemente todavía siga compilando esto. Vale, ha dado un problema y no hemos visto dónde ha surgido. Una de las cuestiones donde se puede ver esto es o bien si tenemos abierto un interfaz de comandos, un CMD o bueno, un interfaz de comando que queramos, ahí saldría el error. En Windows iríamos al visor de sucesos. En el visor de sucesos o el visor de eventos, depende de la versión de Windows que tengáis. Si le damos a abrir, suele tardar un poquito en abrir, al menos en mi equipo. Nos vamos a registro de Windows. Esto estoy en Windows 10. También dependerá de la versión de Windows que tengáis. En aplicaciones, y aquí en principio nos debería de sacar, entre comillas, el error, porque no siempre es fácil de detectar. Muchas veces lo tengo que arrancar en modo desarrollo y irme a una depuración y ver ahí el error real. Pero bueno, podríamos entrar y ver el error o intentar intuir el error que ha surgido. Vale, y este sería el error de ahora. Y aquí nos dice que ha fallado en la librería UCRT base.
habría que mirar estas librerías del sistema operativo, habría que ver a qué se dedica esta librería. Tengo la costumbre también de hacer las búsquedas en una ventana oculta, no por nada en especial, sino porque no me quede en el histórico todas las búsquedas y que luego el buscador se me devuelva resultados en base a búsquedas anteriores. Entonces quiero que siempre sean las búsquedas limpias. Bueno, vale. Bueno, aquí dice que le da un problema y el archivo está dañado. Esto siempre son comentarios, siempre los mismos comentarios. Está dañado, ¿no? Ya vemos que aquí no es que esté dañado, es que algo ha pasado a la hora de compilar, sin más, a ejecutar. Entonces, bueno, la gente tira muchas balas y muchas de ellas son de fogueo y la verdad es que poca gente da en la diana a veces, ¿eh? Entonces, no quiero problemas, quiero ver en qué se encarga esta librería. Vamos a irnos directamente a las MSDN, que son las ayudas de Microsoft. Y dice que la biblioteca CRT en tipo de ejecución de C. Ejecución de C es la parte de la biblioteca estándar C++ que incorpora la biblioteca del estándar ISO C99, la biblioteca de Visual C++, que implementa el CRT, admite el desarrollo de código nativo, así como código máquina mixto, nativo y administrado, y código administrado puro para el desarrollo de .NET. Bueno, realmente no estamos desarrollando en .NET, pero bueno, dice que para compilar esto hay que hacerlo en estas versiones, que es la que lo tenemos. Y entonces esta librería, que ya no me acuerdo cuál era la que nos falló, UCRT base, vale, puede ser el tema de, sí, puede ser porque hayamos puesto un entero y es el que nos está fallando, ¿eh? Vamos a volver otra vez a abrir la aplicación. Vamos a volver a coger otra vez el algoritmo y vuelve a fallar otra vez. Vale, posiblemente sea, ya os digo, el tema de haber añadido un entero. Vamos a ver cómo está definido esto. Esto devuelve un entero. Tiene como parámetro un entero. Le metemos un entero. V. Vale, ese entero lo revolvemos cuando nos viene. Y en mi algoritmo cogemos y le decimos, cargamos el parámetro. Aquí le vamos a decir que esto es un entero. No sé si esto funciona así o no. Cogemos el parámetro del entero y lo metemos dentro de un entero. Y esto vamos a convertirlo a entero, por si acaso no es el sistema capaz de meterlo como un entero. Vale, vamos a volver a compilar. He hecho un cambio mínimo, que es añadirle aquí esta instrucción. Esto sé que va a fallar, por eso lo he dejado comentado, pero al haber hecho este cambio sin más va a hacer que tenga que compilarlo todo y bueno, va a tardar un rato. Cuando tenga compilada la aplicación de OGG, lo que es el módulo OGG, vuelvo y lo ejecutamos. Bueno, lo ha compilado más rápido porque al no haber modificado el .h parece que ahora mismo solo tiene que hacer el linkado de las librerías, con lo cual no las tiene que compilar lo que es el código CPP, y ha funcionado bien. Esta sigue compilando porque aún así he hecho cambios en el DLL del plugin, pero podemos ya ejecutar el código y ver si con ese pequeño ajuste que hemos hecho, a ver si ahora no parece, ha vuelto a dar un fallo. Claro, ahora no sabemos si el fallo lo produce cuando estamos dentro de la propia librería, cuando estamos obteniendo los valores, o cuando los estamos procesando dentro del visor. Seguramente lo está haciendo dentro del visor, que es donde me está fallando. Dentro del visor tenemos en el main diálogo, a la hora de seleccionar el algoritmo, aquí estamos pintando en base a ese elemento y aquí estamos haciéndolo mal, porque siempre estamos devolviendo un entero y es un número, por eso no sabe convertirlo bien.
No, vamos a... aquí tenemos dos opciones. Uno es en base a si es un número aquí o no. Vamos a hacerlo aquí. Venga, aquí vamos a decirle que si el tipo este de aquí... A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerle el valor... ahora os explico lo que estoy haciendo, ¿vale? Aquí el problema está en que como para printar el interface siempre tengo que poner una cadena de texto. Entonces al poner una cadena de texto, porque es el cuadro de texto el que me lo está revolviendo, yo estoy intentando obtener un parámetro que es de tipo ya directamente string, porque lo tengo como un default. Y ¿sabéis qué os digo? Que vamos a hacerlo de otra manera, aunque no esté del todo bien, que es haciendo aquí más comprobaciones, y le decimos que si el caso de que sea un número, en el caso de que el plugin sea de tipo numérico, entonces lo que vamos a hacer es... Sé que esto es una... Esto lo voy a cambiar luego, acordaos que yo siempre trabajo de forma diferente a... O sea, no hago las cosas y luego las pienso. Bueno, vamos a hacerlo dentro de vamos a crear un pequeño ámbito dentro de este para que las variables sean tal. Esto lo voy a copiar. Básicamente hago lo mismo, genero la etiqueta, pongo la etiqueta y aquí el valor, en vez de hacerlo así, lo que hacemos es vamos a generar una cadena en base a un número, que es lo que yo más o menos tengo ahora. Un número es así. Podemos guardarlo en vez de un número, podemos guardarlo como un doble, pero de momento vamos a hacerlo como un entero, posiblemente esto luego cambie. Y esto a su vez tenemos que tenerlo en cuenta porque a la hora de guardar el valor también tiene que ser un entero. Ahí va. Decimos que nos guarde un entero y ese entero lo tenemos que convertir aquí. A ver si nos lo deja convertir a entero. Vale, esto lo tenemos como un entero, como una cadena, y aquí creo que había un método, a ver si no me equivoco, S to I, algo así era. Bueno, no recuerdo muy bien, pero ya sabéis que siempre tiramos de Google, que Google está muy bien. String to int. Sé que hay un parámetro, pero ahora mismo no recuerdo cuál es. Es S to I. Efectivamente, S to I. Entonces, S to I. Correcto. Entonces generamos esto un entero. Ese entero lo metemos en el parámetro y ese parámetro es el que lo ponemos ahí. Compilamos. Vale, daros cuenta que el error que nos estaba devolviendo, volvemos otra vez a hacer un F5 aquí. Vale, hay 49, que es cuando me ha devuelto el error ahora. Me he vuelto a decir otra vez que la librería no funciona. Lo que me está diciendo básicamente es que no es capaz de convertir un entero a una cadena de tipo std. Aunque luego si lo buscáis por internet y os genera este error, porque este error no me lo está devolviendo así porque lo he compilado con Conan. Si en vez de compilarlo con Conan lo compilamos con Conan, utilizando las librerías de Conan,
del STD. Si en vez de utilizar esto utilizamos directamente una compilación básica normal, nos va a devolver un error en pantalla, un mensaje en pantalla diciendo exactamente este mismo error en la librería, y entonces esto nos puede hacer pensar que tenemos algo estropeado y realmente no es eso, realmente es que estamos haciendo una barbaridad dentro del código. Vamos a cerrar una de estas ventanas, este por ejemplo. Vale. Bueno, entonces aquí nos ha dado un error porque nos dice que en la línea 430 nos dice que no se puede realizar la conversión de entero a cadena. No pasa nada porque le decimos que queremos de y sí que había una de cadena. Era Uy, estoy perdiendo ya capacidad de memoria. Sé que era una tontería así, pero siempre la copio y luego ya se me olvida. Vamos a hacerlo al contrario. Quiero de un entero tú a una cadena. ¿Te das cuenta que esto está muy bien? Ayuda de eso. Eso es tu string. Ay. Tu string. Y aquí le puedo meter cualquier valor. Ahí lo tengo. Compilo otra vez. Vale, ya tenemos compilada la librería. Bueno, está compilándola ahora. Construyendo lo ejecutable, ya lo tenemos. Entonces ahora ya lo podemos ejecutar. Y ahora ya en principio debería de funcionar ya el método OG. Vale, ya nos aparece aquí. Y ahora lo hacemos con esto inicialmente lo tendríamos con 100. Vamos a decirle que lo quiero en blanco y negro. Y ejecuta esto. Si en vez de este valor lo pongo 255, a ver si cambian algo. Bueno, cambia alguna cosilla por aquí. No sé si os habéis fijado. Fijaros aquí. Voy a cambiar a 255. Fijaros aquí. ¿Vale? ¿Ve? Desaparece algo. Vamos a ponerlo en blanco y negro. Color. $2.55 sería así. Y con 100 sería... Tengo que arreglar esto de que no me... Bueno, no se ve. Pero bueno, ya veis que alguna cosilla está haciendo. Si usamos la imagen del astronauta, si lo hacemos en 100 se ve... Bueno, vamos a poner en blanco y negro. Se ve así, y si lo hacemos en 255 se ve así, y si lo hacemos en, yo que sé, 512 no hay ningún cambio, ninguna diferencia. Vale, si le dejamos un valor a 10, pues la densidad es mayor, y si le ponemos 0 ya queda todo en negro. Si le ponemos en 0 o 1, pues tenemos un valor aquí, no sé, pues tenemos otros valores. Esto es un tema para estudiar y ver cuál es el mejor valor que nos lleva. Y bueno, esto es un poquito, os digo, el método de OG. Si llegamos al detectar, ya os comentaba que el sistema encuentra 3 objetos. Bueno, esto es un poco el método OG que os quería traer porque se avecinan varias grandes cosas. Por un lado, en el siguiente vídeo posiblemente veamos cómo resolver esto mediante una red neuronal. Vamos a pasarnos primeramente con una red neuronal definida por, o sea, ya desarrollada por una persona, que sería YOLO, y vamos a intentar montar nosotros nuestra propia red, quizás utilizando OG. No he hecho el estudio, no sé si esto realmente funcionará o no funcionará con OG. Vamos a intentarlo y ver si con esto podemos conseguir detectar objetos. En este caso estoy detectando caras, pero podríamos detectar objetos. Imaginaos que queremos detectar coches y ver si el método de detección mediante el uso de, en este caso, redes neuronales, resuelve el problema de la detección.
Dejarme en los comentarios qué os parece estas tecnologías de detección de objetos, si conocéis alguna mucho más interesante, qué os parece este tipo de vídeos, si os parece aburridos, no os parece aburridos. Vale, y bueno, interactuar un poco, porque veo que no... Algunos comentarios ponéis, tampoco hace falta que me pongáis un comentario de si os gusta o os desagrada. Desagrada sí, lo podéis decir, si no os gusta el vídeo, poner porque no os gusta. Yo no me voy a venir abajo ni nada por el estilo porque me pongáis comentarios negativos, siempre y cuando sean constructivos. Simplemente sean no me gusta porque pues lo explicas mal, porque explicas poco, porque explicas demasiado, te enrollas mucho. Esas cosas me parecen bien. No pongáis comentarios de no me gusta porque no. Bueno, eso no ayuda a nadie. Podéis hacerlo, pero bueno, no ayuda a nadie. Y nada, dejadme en los comentarios si os parece bien este tipo de vídeos, os digo, y si queréis que tratemos algo más concreto sobre el tema de visión por computadora. Nos vemos en el siguiente vídeo y lo de siempre. Gracias por verme. Chao.